Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Nuestro invitado de esta tarde es el señor José María Campos. José María, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias, Manuel. José María Campos es el coordinador de Vox en el municipio. Por ser la primera vez que viene al programa y porque hasta ahora nunca había habido una cabeza visible de Vox en el municipio, me gustaría comenzar la entrevista preguntándole ¿a qué te dedicas? Pues mire usted, Manuel, yo soy maestro de primaria y trabajo en un colegio de Totana con niños de infantil y de primaria. Maestro de primaria, sí. Quizá la profesión más difícil, más delicada que hay. Y más importante, yo diría también, porque es digamos que es la profesión que enseña a otras profesiones, ¿verdad? Bueno, si me permite, esto lo extendería más bien al mundo de la docencia. Es decir, todo aquel que desempeña una profesión ha aprendido de alguien. Y en este sentido, pues yo me considero un privilegiado, porque yo estoy en la etapa más importante, prácticamente, de la vida de una persona. Sin lugar a dudas. Alguien decía una vez que cuando entreguen un niño y a los 6 años le devolveré un hombre. Realmente en la primera etapa de la vida del niño es cuando uno tiene que enseñar los valores y que fundamentarse en hacer buenos ciudadanos. Y creo que es una labor que tienen ustedes. Pienso también, José María, que el maestro de educación infantil, o sea, los maestros iniciales, están poco valorados, poco reconocidos. Pareciera que es una labor sencilla y no la es. Bueno, yo diría que yo en realidad no he encontrado este hecho que usted comenta, ¿no? Porque yo siempre encuentro agradecimiento por parte de... No, pero me refiero a maestro de primaria, en vez de decir maestro de primaria, importante. Sí. Bueno, quizá yo diría que es importante que a uno le guste desempeñar esa función y aparte que tenga vocación también. Porque el trabajo de un maestro de primaria no solo consiste en ir al trabajo, poner a los niños a trabajar, a copiar y luego pues ir a casa, ¿no? El trabajo de un maestro es muy creativo. Y hay que tener en cuenta que se tiene en las manos a los futuros adultos de la sociedad. Por lo tanto, hay que esmerarse muchísimo y a uno tiene que gustarle. Hablabas de vocación y la política es una vocación también. ¿Qué te motivó meterte en un partido como Vox en un momento como este, donde lo fácil es meterse quizás en los partidos del sistema, que cuentan con la aprobación y la simpatía de todos? Meterse en Vox es un poco luchar contra corriente, ¿no? ¿Qué te motivó meterte en él? Sin duda. A ver, a mí lo que me motivó personalmente fue el mensaje en general del proyecto, ¿no? Se trata de un mensaje que para mi entender tiene 3 líneas importantes. La primera es que es veraz. Es decir, cuando uno se acerca al proyecto de Vox y no se deja engañar por lo que se cuenta por fuera, entiende perfectamente que lo que se plantea es verdad. Es necesario también, muy necesario, y es posible. Los puntos que plantea Vox son lo que hace falta en España en estos momentos, con la difícil situación que tenemos, en la que existe una especie de odio a lo propio, a las costumbres, a la historia. Y cuando uno ve que, por ejemplo, existe un odio a todo lo español, existe un odio a proteger las fronteras, a la unidad nacional, existe una diferencia de españoles, depende de dónde estés, pues desde luego los proyectos de los otros partidos no lo arreglan, porque ya lo estamos viendo. La situación a la que hemos llegado es precisamente por culpa de los demás partidos. Comentabas ahora que decías que vos te ofrecía lo que tú buscas, que es verdad, ¿no? ¿Quiere decir que los otros partidos no tienen la verdad? ¿Que están trabajando con puros engaños? Bueno, pues... Pregunto solamente. Sí, claro. A ver, todos hemos visto que en propaganda electoral los partidos prometen cosas que luego no cumplen. Es más, prometen cosas que luego, a pesar de no cumplir, hacen justo lo contrario, ¿verdad? Entonces, fíjate, yo tengo un ejemplo muy claro de hace muy poco, y es que cuando se produjo la moción de censura al presidente, a Rajoy, la moción de censura se hizo con una condición, y era hacer unas elecciones generales. Convocar elecciones, sí. Y al final ha sido forzadas, totalmente forzadas, porque hasta el último momento el actual presidente se ha negado en rotundo. O sea, empezando por ahí, pues cualquier cosa que se plantea es que
es que no es verdad. Entonces, pues yo creo que los españoles estamos acostumbrados a hablar incluso con chistes del político que miente y las mentiras de los políticos, y siempre en la boca de un político, porque mienten más que un político, ¿no? Entonces eso tiene que cambiar, y por supuesto Vox lo va a cambiar. Bueno, la mentira en el político es algo propio, lo reconocía el maestro Tierno Galván, que decía que las promesas electorales están para no ser cumplidas, ¿no? Cuando una persona como Tierno Galván, que tenía pues cierta credibilidad en su entorno, reconocía que las políticas, que las promesas electorales no se cumplen, ¿qué se puede esperar de cualquier político que está iniciándose? Justamente. Sin embargo, empezando porque el mensaje del proyecto Vox es el mismo en toda España, ya da una garantía. Es decir, tenemos, por ejemplo, otros partidos que han prometido traer agua aquí, en Murcia, y en Zaragoza han prometido que no las sacarían de allí. ¿Cómo me voy a creer yo un proyecto así? Es imposible. Sin embargo, Vox promete agua aquí y promete agua de donde sobra a donde falta en todo el territorio nacional. Pero lo que pasa, José María, que las promesas, cuando llegue el momento de llevarlas a cabo, son difíciles, porque eso pudiera suceder en un régimen, donde gobiernas tú solo con poder absoluto, que a ti no te importa lo que piensen los demás, pero en el caso de España, concretamente sobre el agua, hay que buscar la aprobación, el consenso y la ayuda de otras personas que no están interesadas en que eso sea así. ¿Cómo van a llevar ustedes adelante eso? Yo leía lo de ustedes aquí, 100 medidas para España, y todas, de verdad que todas invidiables, pero tengo que reconocer que difícilmente realizables. Claro, difícilmente, pero ¿por qué? Porque al no existir un consenso no va a ser fácil, llevarlas a cabo. Nosotros confiamos en que la mayoría de españoles nos van a apoyar. A lo mejor no ahora, a lo mejor no dentro de 4 años, pero llegará un momento en que nos apoyarán, porque se van a dar cuenta de que lo que decimos lo vamos a hacer. Y eso es así. Me comentaba usted que quizá el tema del agua, por ejemplo, no existe consenso. Claro, no existe consenso en el mundo político. Yo estoy seguro de que en el mundo de la ciudadanía se puede llegar a un consenso fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el hecho de que cada vez que sale una riada del Ebro, destroza miles de hectáreas alrededor. Eso es lo que son los Pero es cierto, también es cierto, y tendrá que compartir conmigo, que independientemente de la inquietud que tenga la ciudadanía y la necesidad que sienta por el agua, te enfrentas con la política. De hecho, aquí en Murcia, en la región de Murcia, vemos que la ciudadanía demanda el agua para poder vivir, y los políticos se cierran en banda porque hay otros intereses que les impiden, claro, satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Y precisamente a ese respecto, Vox plantea que no sea posible enfrentar a los españoles eliminando el sistema de autonomía, que es precisamente lo que nos separa. O sea, el sistema de autonomía se creó probablemente con un buen fin, pero no nos ha unido, no nos separa, y hace que los políticos de una autonomía concreta convenzan a sus ciudadanos de que no hay que sacar agua de allí. A nosotros nos convencen de que la necesitamos porque nosotros lo estamos viendo, pero claro, es que son todo trabas, y son 17 Españas que entre ellas están enfrentadas. Si nosotros hacemos que desaparezca ese sistema de autonomías, vamos a ser solidarios entre nosotros, porque claro, si todos somos españoles, querremos ayudarnos unos a otros. Hace unos años, a un señor se le ocurrió la idea de que en una comunidad de personas, si yo velo por el bien de otro, el otro por el bien del siguiente y el otro por el bien del siguiente, y así, al final la comunidad entera se va a beneficiar. Sin lugar a dudas, por supuesto. Y a este señor, por decir eso, le dieron el premio Nobel, que hicieron, de hecho, una película, el profesor Nash, Una mente maravillosa. Es decir, si aquí nosotros somos 17 comunidades y estamos nada más que intentando perjudicar al otro, al final todos nos perjudicamos. Hay una película también, hablando de película muy bonita y muy ilustrativa y muy ejemplar además, que se llama Cadena de Favores. Sí, trata también la cuestión esa, de alguna manera, de verter en los demás tu fortuna. Justamente, si tú miras por el bien del prójimo, al final el prójimo terminará viendo por tu bien. Y al final todo el mundo se beneficia. A este respecto, perdón, Manuel, el ejemplo lo tenemos en las comunidades de vecinos. Qué fácil que es que estén todos enfrentados, ¿verdad? Sin embargo, si todos se miraran por el bien de unos de otros, al final se beneficiarían todos. En el punto... hay uno de los puntos... en el punto 4 de sus 100 medidas para España viva, en el punto 4 me parece que está el punto, uno de los puntos importantes en la problemática española, que es el deber de conocer y el derecho a usar
la lengua española, ¿no? Efectivamente. Usted como maestro, José María, sabe perfectamente lo importante que es tener esa idea del idioma claro en la educación de los niños, ¿no? ¿Siente que eso fue un fallo importante que sucedió en Cataluña y que de alguna manera tenemos, por eso vos quiere recuperar esa competencia, la competencia de la educación, para que ese problema no siga extendiéndose? A ver, en principio, todas las lenguas que se hablan en España son españolas. Es decir, el catalán, por mucho que digan en la comunidad catalana, el catalán es una lengua también española. ¿Estamos? Pero lo importante aquí es saber que la lengua oficial en todo el territorio es el castellano. Entonces, si entre nosotros mismos los españoles no vamos a ser capaces de entendernos en castellano, pues más futuro tenemos. Por eso nosotros pensamos que, en principio, la lengua vehicular en todo el territorio, español debe ser el castellano. Pero es que, aparte de eso, también hay que dejar que los padres tengan el derecho a decidir en qué lengua quieren que aprendan sus hijos. Y eso en algunas comunidades no está garantizado, ni mucho menos. Por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña no es posible que un niño estudie en castellano. Incluso antes de eso estudia en hebreo, o en judío, o en, no sé, sí. ¿Ustedes se consideran un partido de extrema derecha? Y si se consideran, dígame por qué. Y si no se consideran, dígame también por qué. O sea, a ver, eso y que son inconstitucionalistas, dicen también. Yo de verdad tengo que reconocer que yo he leído su programa y veo que nada se sale de lo que contempla la Constitución, pero habrá gente que lo dice y otros que le creen. Claro, pues eso es una buena pregunta. A ver, extrema derecha, derecha izquierda o extremo centro, no sé. A ver, yo es que no entiendo de categorizar a los partidos en una especie de línea, ¿no? Vamos a ver, querer que España esté unida, ¿eso es de ser de extrema derecha? ¿O querer, no, por ejemplo, proteger las fronteras? Eso de ser inteligentes. Justamente, a ver, quien critica a Vox como extrema derecha, por ejemplo, porque quiere proteger las fronteras del país, estoy seguro de que en su casa tiene puertas y ventanas. Y además de eso, que las cierra. No, y aparte, si nos vamos al extremo, algunos tienen guardias civiles protegiéndolos. Justamente. Y además hablan mucho de proletariado, pero viven en un chalet de súper lujo, que ya lo quisiéramos seguramente nuestra audiencia y nosotros para disfrutarlo, ¿verdad? Entonces, a ver, extrema derecha, nosotros somos de extrema necesidad, tal y como está la situación ahora mismo en España. ¿Por qué? Porque lo que defendemos, yo creo que no se puede pensar que ni siquiera no sea de sentido común. A ver, esto que nosotros hablamos y que lo que nosotros defendemos es lo que cualquiera, tomándose un café con sus amigos, comenta. O en cualquiera de los grupos de WhatsApp en los que uno está. Y porque si eso es así, es una cosa que yo comparto con usted, señor José María, ¿por qué hay tanto rechazo en la población hacia el partido Vox? Y le digo una cosa, yo tuve la oportunidad de ir al Hotel Nelva en Murcia cuando vinieron ustedes acá y realmente me llamó muchísimo la atención y me preocupó ver el sentimiento de odio que había en la puerta. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, yo me imagino que eso es porque desde la cabeza de esos movimientos los líderes viven como reyes. Entonces se ven amenazado su bienestar político. Claro, cuando ven amenazado su bienestar político, y perdóname la expresión, se agarran a un clavo ardiendo para que nosotros no entremos a gobernar. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos desmontar los chiringuitos y las redes clientelares de otros partidos prácticamente en todas las comunidades, eso significa que un montón de políticos van a dejar de vivir, pues eso, como reyes. Y ante eso, pues tendrían que ponerse a trabajar en otra cosa. No pueden ni pensarlo. Algunos de ellos llevan viviendo de la política toda su vida. Entonces, fíjese usted, por ejemplo, en Andalucía, 36 años ya, con un solo partido gobernando y cada día... Pero en Andalucía, para poder usted llegar a hacer gobierno, permitir que hubiera cambio de gobierno, tuvieron que claudicar a muchas de sus medidas, tuvieron que quedarse con poquitas, porque además no pudieron aplicarlas. ¿Por qué? Obviamente, porque dentro del grupo, de los grupos que habían obtenido la mayoría, nosotros suponíamos un porcentaje más o menos de un 20% con nuestros 400.000 votos. Es de recibo pensar que si tenemos un 20% del total del grupo de la derecha, no podemos querer implantar todas las medidas. Tenemos que implantar más o menos un 20%. Entonces, claro, dentro de ese 20%, pues... Pero como hablábamos antes, si son medidas que la mayoría benefician a toda la población española,
pues sería de sentido común decir, bueno, pues ya que tú las propones, vamos a tomarlas en cuenta también, que no es así, desgraciadamente. Claro, no, pero es que, vamos a ver, los otros grupos también tienen que tener su medidas. representación, por supuesto. Sí, pero bueno, pero las medidas buenas son ilimitadas, no es que tú por ser gobierno vas a decir solamente llevo 100, no, yo tengo 4 años de legislatura y voy a aplicar la mayor cantidad de medidas posibles, y estas pueden ser una de ellas. Claro, pero estamos en democracia, estamos en un sistema democrático, perdón. Entonces nosotros tenemos que respetar el que el otro también aporte, eso es así. No vamos a hacer como algún líder, que ya sabemos todos quién es, que no ha sido capaz ni siquiera de aceptar lo que sale de las urnas, incluso diciendo que es que los votantes de Vox han votado engañados, ¿no? Eso sería ser antidemocráticos, y nosotros no lo somos. Yo personalmente, acepto cualquier opción que sea democrática, que esté dentro de la legalidad. Vamos al ámbito de Totana, que es el que nos interesa realmente. Sí. ¿Qué expectativas tienen ustedes como partido para Totana? ¿Dónde sienten ustedes que de llegar a tener representación aquí focalizarían el interés o la energía? Totana es un problema, es una población en este momento con diversos problemas y todos muy grandes, ¿no? Sí. Pero no se pueden abarcar todos. De alguna manera, ¿dónde sienten ustedes que tendrían que hacer, que enfocar la mirada? Bueno, nosotros pensamos que en Totana se lleva ya décadas despilfarrando. Es decir, en Totana ahora mismo la deuda puede estar en torno a los 200 millones de euros. Y por desgracia somos famosos prácticamente en España. De los 8.000 y pico municipios que hay en España, con arreglo al número de habitantes que se tienen en cada municipio, yo creo que estamos entre los 10 más endeudados del país, ¿no? Entonces, esto se ha llegado a esta situación por la famosa herencia que han ido diciendo los demás partidos. Es decir, se quejaban siempre de que la herencia que han recibido es una deuda increíble, pero la deuda no solo no disminuía, sino que aumentaba más. Es decir, hace poco hemos conocido, por ejemplo, la resolución de un juicio que ha endeudado al Ayuntamiento de Totana en 7 millones de euros más, por, en fin, un problema que hubo con una empresa. Entonces, nosotros, a ver, siendo realistas, no queremos engañar a nadie. Nosotros no vamos a llegar a gobernar y a quitar la deuda en un año, ni en 2 ni en 4, probablemente, ¿no? Pero lo que sí que tenemos que hacer es incidir en un problema que viene acosando a Totana ya desde hace mucho, que es la imagen desprestigiada que tiene ante las empresas. Si nosotros queremos crear riqueza y mover la economía, tenemos que ayudar a las empresas a que se establezcan en Totana. Ahora mismo Totana es una oveja negra prácticamente. ¿Y cómo, José María, cómo lograrían eso ustedes? A ver, en principio tenemos que ayudar a las empresas a que se establezcan facilitando el tema de la burocracia. Es decir, no, digamos que, bueno, no, facilitarlo no es la palabra sería prácticamente simplificar, ¿no? Yo tengo amigos personales que son empresarios y que recientemente han querido aumentar su volumen de negocio, pues expandiendo la empresa, ¿no?, hacia otro local más grande, y prácticamente se encuentra con un laberinto por las directrices que marcan nuestros gobernantes, ¿no? Obviamente aquí los técnicos no tienen la culpa, ni los trabajadores del ayuntamiento, pero tienen que seguir las directrices que marcan los gobernantes. Y ahora mismo esto es un laberinto. Entonces, tenemos un polígono industrial que es probablemente el mejor que hay en todo el sureste de España. Sí. Y está abandonado. Solo hay que darse una vuelta un día por ahí con un coche. Se ven las aceras destrozadas, los parques abandonados, empresas que han tenido que cerrar. ¿Y eso por qué es? Porque ahora mismo no tienen garantía jurídica. El Ayuntamiento de Totana ahora mismo recibe una solicitud de una empresa para establecerse, firma un contrato con la empresa da un dinero, piensa que va a poder hacer una actividad económica durante X años, y a la mitad o menos de esos años pues hemos visto como el Ayuntamiento rescinde el contrato unilateralmente. ¿Qué significa esto? Pues que la empresa pierde un montón de dinero y tiene que meterse en juicios. Las empresas no quieren juicios ni problemas, y esto obviamente las empresas entre ellas hablan. Entonces, claro, hay casos que yo conozco de empresas que se han establecido en otros municipios colindantes. En Alhama, por ejemplo. Por ejemplo, por no establecerse aquí, porque aquí no se fían porque no hay garantía jurídica. Esa imagen tenemos que cambiarla. Y eso, pues, vamos a estudiar la manera de ayudar a que una empresa se pueda fiar del Ayuntamiento de Totana. Si gobernamos nosotros, lo haremos. Y si no, pues presionaremos para que se haga. De llegar a las elecciones, evidentemente no van a poder tener mayoría porque ningún partido la va a tener. Estamos en una realidad donde los gobiernos van a ser policromáticos, ¿no?
Pero a la hora de tener que hacer ustedes pactos de gobierno con alguna organización, ¿qué primaría en eso? O sea, ¿la ideología política o la afinidad en cuanto a los proyectos? Independientemente de que, vamos a ver, yo soy un partido, como reconocíamos antes, de derechas, o algunos le llaman de extrema derecha. Si yo me siento afinidad en un programa, en un proyecto con el partido de izquierda, yo haría pacto con ese partido para poder gobernar y llevar a fin un proyecto determinado, o simplemente la ideología no me lo permitiría. A ver, nosotros de lo que queremos huir es de aquellas 3 palabras que yo creo que nunca deberían ir juntas en una frase, que es la de la estrategia de partido. ¿Por qué? Porque la estrategia de partido hace que se lleguen a acuerdos que normalmente benefician a los partidos y perjudican a la ciudadanía. Entonces, nosotros a priori no tenemos idea de pactos ni de nada. Nuestra idea ahora mismo es gobernar y obtener el apoyo mayoritario de los totaneros. De no ocurrir esto, pues ya haríamos como dice el famoso dicho inglés: cuando lleguemos a su puente ya veremos cómo cruzarlo. Exactamente. Uno de los problemas que se va a encontrar posiblemente Vox, bueno, se está encontrando ya, es que todo el mundo intuye que hay un crecimiento, una aceptación de Vox a nivel nacional, y eso atrae muchas personas, ¿no? Sí. En ese atraer a las personas pueden correr el riesgo de no ser selectivos en cuanto al tipo de miembros que tienen. Leí en la prensa estos días, el caso de un miembro de ustedes de Lleida, que había sido condenado por un delito sexual. Él decía, la prensa decía, mejor dicho, no, él decía que era el presidente de Lleida. Sin embargo, el Vox salió inmediatamente a decir que no, que era un miembro de base. Pero aunque sea miembro de base o miembro de la dirigencia, ¿cómo van a evitar ustedes que ese tipo de personas arribistas lleguen a un partido como ustedes? A ver, en principio, esta persona concretamente, Vox se ha expresado claramente diciendo que él es un autoproclamado presidente, pero desde la dirección nacional no se ha dicho nada sobre que él fuera el presidente o el líder, porque es que de hecho no existen candidatos ahora mismo en Vox. Aquí en Totana, por ejemplo, no somos candidatos nadie. Simplemente esperaremos a que sea el momento de crear una lista, y se pondrán en esa lista las personas más válidas y bueno, pues con mejores características que se puedan, ¿verdad? Entonces, el tema de los arribistas, obviamente el peligro siempre está. Pero bueno, ahora mismo los comités ejecutivos provinciales están pues con la vista puesta en este hecho, y vamos a intentar que nadie se cuele, obviamente porque en otro partido no le hayan dado poder y quiera vengarse, o porque simplemente tenga ansias de poder. Aquí el proyecto Vox es un proyecto en el que el objetivo son los españoles y es España. Y todo el que se postule para un cargo ya está diciendo que le importa más su bienestar que el bienestar de la ciudadanía. Entonces, insisto, el peligro existe, pero estamos vigilantes con respecto a eso. Los partidos políticos, en su mayoría, están buscando, a la hora de elaborar las listas para ir a las elecciones, toman muy en cuenta la cuestión de hombre-mujer, 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 o sea, buscan una lista paritaria. Esa inquietud también la tiene Vox, o Vox simplemente va a buscar hombres o mujeres indistintamente, buscando siempre la excelencia en el candidato. Lo que Vox busca son personas. A nosotros nos da igual si es una mujer o un hombre, bueno, pues... pero corren el riesgo de que, por ejemplo, con el riesgo de que de los 21 que se puedan presentar aquí, 20 sean hombres y 1 sea mujer. Lo llamará machistas, y si sale inversa, tendrán también la reclamación de los hombres. Es un dilema. A ver, ahora mismo por la ley electoral, que me parece que hay un 40%, sí, garantizado de plazas, ¿no? A ver, a nosotros nos parece que esto es una barbaridad. ¿Por qué? Porque sinceramente, yo pienso que si las 21 personas para la lista de Totana son mujeres porque son mejores, que sea todo mujeres. A mí me da igual. Yo conozco cientos de mujeres que probablemente sean mejores que yo en muchísimos aspectos de la vida, pero es que yo nunca me he parado a pensar si alguien es mujer u hombre. Es una persona, y las personas, independientemente de las diferencias biológicas obvias, pues yo creo que con un cerebro de una persona no hay distinción con el cerebro de otra persona. Así que pues tendremos que cumplir con la ley electoral, pero
vamos a buscar a los mejores mejores. candidatos sin pensar si son mujeres o si son hombres. Tenemos cercanía ya a las elecciones, tenemos cerca ya las elecciones. ¿Tienen la lista, están trabajando en la lista o todavía? A ver, nosotros ahora mismo estamos centrados en el trabajo de las elecciones generales, es decir, pues en formar los equipos para pegar carteles, para hacer entrevistas, para informar a la ciudadanía, para ponernos en las mesas informativas y que pues los ciudadanos se acerquen libremente a preguntar sobre cuál es nuestro proyecto, nuestra idea. Tuvieron este domingo uno aquí en Totana. Sí, sí, efectivamente. ¿Cómo la valoración de esa mesa que...? A ver, las mesas, a nosotros siempre nos encontramos cómodos en las mesas porque tenemos el contacto directo con las personas que vienen a hablar con nosotros. Algunas vienen y nos preguntan, otras nos expresan que no están de acuerdo con algún u otro punto y entonces pues debatimos tranquilamente. A mí me encanta debatir porque quizás muchas personas se dejan llevar por lo que se cuenta de Vox, ¿verdad? Y cuando se acercan y hablan conmigo, pues algunas veces consigo que comprendan que quizá no va por donde ellos pensaban o por donde otros partidos han intentado llevarlo, ¿no? Sino porque la verdad de ese punto en el que no estaban de acuerdo es que no lo comprendían. Bien, entonces, yo estoy encantado, de verdad, de explicar cualquiera de los 100 puntos de nuestro programa, los 100 puntos, insisto, que son urgentes. No va a ser hoy, porque de verdad hoy mi interés contigo, José María, era simplemente que la ciudadanía te conociera, que sepa que perteneces a un grupo Vox, que Vox tiene de alguna manera presencia ya en Totana, eso es lo que yo quería, ¿no? Pero sí te invito para otra oportunidad, para que no veamos los 100 puntos, pero sí por lo menos 25. Sí, por supuesto, yo encantado, y además de eso, sacar de dudas a quien las tenga. Obviamente, habrá quien no esté de acuerdo. Pero bueno, esa es la grandeza de la democracia, ¿no? Que podemos debatir y podemos conversar tranquilamente, incluso siendo adversarios políticos. Totalmente. Y bueno, eso es lo que otros no aceptan. Con el respeto por sobre todas las cosas. Por supuesto, por José supuesto. María, ha sido un placer conversar contigo. Bueno, el placer es todo mío. Muchísimas gracias. Encantado. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo comentado por el coordinador de Vox en el municipio y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.